dije, ah, caray, aquí algo no me cuadra, o sea, no me cuadra. Me imagino que decías: ¿y dónde está la historia protestante? Ya no quiero leer de la historia católica, quiero de la Sí, protestante. claro, pero al mismo tiempo yo decía, no, quiero saber más de ellos. No sé, necesito saber más de ellos. ¿Por qué ellos vivían como católicos cuando a mí me enseñaron que todo lo católico era malo, que todo lo católico era del diablo, que todo lo católico era idolatría, herejía, etc, etc? Y no me cuadraba, hermano, no me cuadraba. Me compré el libro de Confesiones de San Agustín, lo empecé a leer y dije, este es un hombre de Dios, o sea, no hay vuelta atrás. Él es un siervo de Dios, un pecador, muy pecador. En ese entonces yo no me consideraba tan pecador. Este, fue un pecador, pero espantoso, pero ahora es un siervo de Dios y hasta él dice, tarde te amé, hermosura tan nueva y tan antigua, tarde te amé. Se me empezaron a quedar, las palabras sobre todo de San Agustín me empezaron a hacer como un cincel, ¿sabes, hermano? Como empezaron como a chocar dentro de mí y decir, pero eran católicos, ¿qué pasó Mm, aquí? No lo entendía. Por ejemplo, ya nada más un pequeño detalle con la biografía de San Justino. Mencionaron sacaron un fragmento de las obras de San Justino Mártir en donde decía que el pan que se usaba para la comunión lo reservaban y lo llevaban a los enfermos. Y yo dije, ¿por qué esto me suena como a la práctica católica y por qué nosotros no hacemos eso? O sea, nosotros es quien fue a la cena del Señor fue y quien no se fregó, o sea, sí, o sea, no ujú. hay más para esas personas. ¿Por qué no acercar a Cristo a las personas que no pueden asistir al templo por una u otra razón? Y esto fue lo que me empezó a llamar muchísimo la atención de los padres de la iglesia, pero al mismo tiempo algo me decía, no, detente, no investigues más porque vas a tener más dudas que respuestas. Oye, mi hermano Víctor, ¿no te pasó a ti? Porque a mí me pasó también algo Ujú, parecido. Cuando comienzo a leer la historia, era mucho, como demasiado católico, y entonces comencé yo como ujú, a preguntarme, o sea, ¿dónde está la historia protestante? Yo ya no quiero leer historia católica, quiero leer historia protestante, pero al final terminé decepcionándome, porque me di cuenta que el protestantismo no tiene historia anterior al año 1517, que a partir, ¿no?, de ahí hacia atrás es historia católica. Y el otro día ujú. escuchaba un testimonio en inglés de una americana que le pasó algo parecido también, que dice que se llenó de rabia cuando comienza a leer los escritos de los padres de la iglesia que le sonaban demasiado católico y comienza ella también a preguntarse dónde está la historia protestante. Yo quiero conocer la historia protestante, pero no había el nombre de ningún pastor, de ninguna iglesia protestante, todo era católico y eso la llenó de rabia y comenzó a romper imágenes, escapularios. Entonces, a veces esa es la reacción, ¿no? Quizás a mí no me pasó tanto así, de romper imágenes y escapularios, pero también me entró la decepción de descubrir que la historia realmente, mi hermano, es católica. No sé si nos puedes decir algo brevemente cómo fue tu reacción mientras vas leyendo. Fíjate, hermano, que la historia sí me llevaba al catolicismo, pero ah, a mí me pasó algo muy parecido a los apóstoles cuando el Señor les decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer y va a sufrir y al tercer día va a resucitar. Y haz de cuenta que los apóstoles parecía que no entendían, o sea, o más bien como que ellos hacían que no querían entender esas palabras, o sea, las escuchaban, pero decían, no, pues quién sabe, no, pues no puede ser, esto no puede pasar. A mí me pasó lo mismo con la historia de la Iglesia Católica. O sea, yo sabía que la Iglesia Católica estaba desde siglos antes de Lutero, pero yo decía, pues no sé, no quiero saber, ¿sabes? Había cierta resistencia mental a no saber o a querer reconocer que Cristo siempre ha tenido pueblo, que Cristo dijo, eh, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, sabes, no, bueno, yo creo que debes de saber que los protestantes tienen su propia interpretación de las 7 cartas del Apocalipsis, en donde se menciona que cada etapa es como una etapa de la Iglesia Universal.
Entonces, ellos dan la época que llaman oscurantismo, que es la Edad Media, la coinciden con la carta a Tiatira, en donde dice que toleras que esta mujer Jezabel, que enseña a sus hijos a fornicar, etc., etc. Entonces ellos coinciden esa etapa de la iglesia con Jezabel, supuestamente, ¿no? Y entonces a mí, pues como que más o menos sí me cuadraba, porque entonces yo decía, bueno, pues entonces sí es cierto, pues que Isabel es la iglesia católica, que les está enseñando idolatría a sus hijos, pero ya no me seguía preguntando y decía, bueno, ok, sí, Isabel es la iglesia católica, pero dice, aún el Señor en esa carta decía, pero hay algunos de mis hijos que no han manchado mis vestiduras, es decir, el Señor seguía teniendo pueblo. No es que no hubiera pueblo de Dios, el Señor seguía teniendo pueblo. Supongamos que sí fue así, ¿no? El Señor seguía teniendo pueblo entonces en la iglesia católica y era lo que a mí me gustaba trabajo reconocer, ¿sabes? Interesante. O sea, era tratar de justificar ese, vamos a llamarle, supuesto desviamiento de la Sí, Iglesia exacto, Católica y exacto, justificar como algo necesario la reforma protestante, ¿no? Como regresar a exactamente, la exacto. pureza, al verdadero Ujú, evangelio, y como muchos creen, ujú. ¿no? Algo así. Sí, exactamente, hermano. No lo pudiste haber dicho mejor. De hecho, así fue. O sea, yo como que intentaba justificar con la interpretación de las cartas a las 7 iglesias. Pues sí, cierto. Pues ahorita estamos en la Odisea, porque yo miraba a mi alrededor a mi iglesia y yo decía, Dios bendito, esto es la Odisea, ¿no? Este, pero, o sea, sí me cuadraba con eso hasta que también por otro lado yo igual creía ciegamente en la parte de la Inquisición, ¿no? En esta parte en donde la iglesia mandó a matar a muchos hombres de ciencia y a muchas mujeres para quitarles las propiedades y para tener un poder y un control total de la gente, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes cuál fue mi primer desencuentro con los protestantes, hermano? Fue cuando yo leí el caso de las brujas de Salem en Massachusetts. Yo siempre había pensado, no sé por qué, y de hecho pues tuve que leerlo, yo siempre había pensado que había sido la Inquisición católica la que había incurrido en, pues, en todas estas cosas tan terribles que pasaron en esta población con mujeres y hombres, que fueron muchos, y cuando veo y digo, fueron los puritanos, y yo, pero, pues, se supone que los puritanos a mí siempre me han enseñado que son unos hombres de Dios, unos hombres santos que iban evangelizando por todo Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ese fue como mi primer desencuentro hacia, hacia decir, bueno, ¿será que los protestantes estamos acusando a los católicos de algo que nosotros también hemos hecho? De algo que a nosotros nos parece terrible, el derramamiento de sangre las condenas a muerte por la religión. Pero en realidad, cuando me encuentro con las brujas de Salem, digo, caray, nosotros también tenemos cola que nos pisen, pero no la queremos sacar. Exacto, y aquí mismo en Estados Unidos, mi hermano, los que llegaron de Inglaterra para acá no fueron católicos, fueron protestantes. Y bueno, Ujú. la historia está de más contarla, pero también hicieron su desastre aquí con los nativos americanos, ¿no? Entonces, Sí, como bien dices, a veces cuando señalan con un dedo dicen que tienes otros cuatro para atrás sí, apuntándote, ¿no? sí, hermano. Entonces, de verdad que sí. Sí, hermano, y vámonos al siglo XX. Mira, en el siglo XX lo que pasó en Estados Unidos con la segregación racial. Estados Unidos siempre ha sido, casi siempre ha sido la mayoría protestante. Dentro de esta parte de la segregación racial, yo no sé quién la empezó, quién la terminó, tal vez no me he metido tanto a la historia, pero algo sí sé, que la segregación racial fue en un país 90%, si tú quieres, protestante. Obviamente Ujú. tuvieron mucho que ver en esta parte. Y estoy hablando de que tú dices, ¿cómo en pleno siglo XX, cuando el hombre ya estaba yendo a la luna, había esta segregación racial y basándose en las escrituras supuestamente de la maldición de uno de los hijos de Noé? Es inverosímil. Y sabes, ahí es donde una vez en uno de tus spots yo comentaba que esa es la parte que a mí me decepcionó, pero no me hizo abrazar la fe católica, simplemente me decepcionó la parte de la superioridad moral falsa. ¿Por qué es eso?
el protestantismo tiene una superioridad moral y es falsa, hermano. Ujú, Es falsa porque, y en las predicaciones actual, es que cuando yo era católico, yo era adicto y le pegaba a mi mujer y ya no sé quién, pero desde que conocí el evangelio, ya soy hijo de Dios y nacido de nuevo y no sé qué, pero no es cierto, hermano. Yo fui evangélico 20 años mm, y créeme que obviamente no, si te detallara esto, pues no acabaríamos, ¿no? Pero yo sé de primera mano todos los casos de inmoralidad que había en una iglesia local nada más. Y ujú, cosas realmente graves, cosas de adulterios, de fornicaciones, de fraudes, fraudes millonarios, eh, de los jóvenes borracheras, drogadictos. eh, Vaya, una cloaca que tú dices, pues no, que se supone que los católicos somos los malos. Es una falsa superioridad moral y es falsa, es ujú, falsa. Bien decía el Señor en Mateo 23, ustedes se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de toda inmundicia. mm. Y ahora cuando platico eso con mi mamá casi me quiere cachetear cuando le toco ese tema, pero es que en realidad esa falsa moralidad es nada más una careta. Esa superioridad moral es una careta, no es real, no existe. Y no lo está diciendo un católico que nació en cuna católica, lo está diciendo un evangélico de 20 años, ex Ya, evangélico. y quizás no lo estamos diciendo por criticar o Sí, señalar, sí, ¿no? claro. Juzgando. Lo hacemos porque de allá para acá también hay esos señalamientos, ¿no? De que la Iglesia Exactamente. Católica, sus sacerdotes, pero dices tú, bueno, si vamos a ser honestos Ujú, y vamos a ponerle la lupa, como dice el Padre Toro, te vas a dar cuenta que también ujú. dentro del protestantismo, pues también hay mucho pecado, ¿no? Mucha inmoralidad. No Es, hace mucho hay un predicador muy reconocido en Estados Unidos de corte reformado, se llama Steve Lawson, calvinista de hueso colorado, ya tiene más de 60 y pico años de edad él y se le descubre, ¿no? Como decimos en México, aunque yo vivo en Estados Unidos, se le descubre su tambache, ¿no? Y bueno, tenía a una amante, creo, estaba teniendo pues relaciones extramaritales y ese tipo de cosas. Entonces, te digo, no lo decimos para juzgar, simplemente para dejar bien en claro que la inmoralidad está en todos lados, sí, hermano. pero no es ni culpa de la doctrina, vamos a decirlo así, de la Ujú, Iglesia claro. Católica, ni tampoco de la doctrina de la Iglesia Protestante. Es algo meramente, pues, personal, ¿no? De que cada persona, pues, tiene también que vivir su propia fe, ¿no? De manera individual, su relación con Cristo. Entonces, simplemente para dejar en Ujú. claro que el protestantismo no está libre de la inmoralidad, del pecado, que también hay y abunda bastante, ¿no? Ellos dicen siempre, no, es que el católico peca a diestra y siniestra y nada más se confiesa y listo, ¿no? Como si Ujú. fuera algo fácil Sí. el ir a la confesión, ¿no? No, no es El nada fácil. hermano protestante nada más ahí dobla rodillas si es que lo hace, a veces hasta lo Sí, sí hacen lo en su hacen. carro, ya me confesé a Dios directamente y ya me perdonó. Eso no, bueno, se me hace que si comparamos eso es más fácil que lo que el católico tiene que hacer realmente cuando hay un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Sí, Pero hermanito, bueno, por mi hermano, experiencia continúa, propia. mi hermano, continúa. Disculpa mi Claro. interrupción. No, no te preocupes, hermano. Por experiencia propia, pues yo también te puedo decir esto. Ahora, para que no haya como esta parte de que digan, a lo mejor el hermano está siendo muy injusto contra sus ex parroquianos, ¿no? Ujú, Este, pues evidentemente yo también como la mayoría o todos los jóvenes varones, pues también tuve mis problemas de moralidad, también escondidos, por supuesto. Igual, pues ya sabes lo típico, ¿no? La masturbación, la pornografía, eh, el sentirme mal por esto, sentirme sucio, sobre todo si al otro día tenía yo que participar en algún ministerio. ¿Y cómo es esto? Pedirle perdón a Dios. A veces ni tiempo daba, ¿no? A veces sí daba tiempo, pero, pero pues tener que estar de nuevo al otro día. Esto la verdad lo digo con profundo pesar en mi corazón. Sin embargo, hermano, aquí es cuando yo empiezo a profundizar más en las Sagradas Escrituras y me encuentro con un versículo de la Biblia que lo voy a leer en Reina Valera para que pues no haya duda, ¿no? De que lo que me trajo
a la fe católica, pues fue la Biblia en la traducción que yo tenía, por supuesto, porque yo no contaba con ninguna otra traducción. Y ya sabes que aquí en Latinoamérica Reina Valera cayó del cielo y es la inspirada por Dios, ¿no? Pero mira lo que dice Primera de Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Cuando yo leí este versículo, yo ya sabía que la Iglesia Católica enseñaba que había pecados veniales y pecados mortales. Yo ya lo sabía. Cuando yo profundizo en este versículo, yo digo, ah, caray, entonces eso quiere decir que la Iglesia Católica tiene razón, que hay pecados veniales y pecados mortales. Le pregunté a uno de mis pastores y su respuesta fue, si preguntas por la multa es porque quieres cometer la infracción. Y yo, no, no quiero cometer la infracción. Yo quiero saber por qué esto está escrito. Porque si Dios no quisiera que nosotros clasificáramos los pecados, entonces esto no estaría escrito. No estaría escrito primero de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si está escrito, es por algo. Tiene que haber una razón. Probablemente no entienda yo la razón, o probablemente no entendamos todas las razones de todos los versículos. Sin embargo, de este versículo en específico donde Juan habla a una iglesia, a un grupo de creyentes, y yo digo, ah, caray, como que la iglesia católica va teniendo razón.